Me dicen ya que a las 3:23, con 17 grados 2 décimas, está justamente en línea Gabriel Purcelli, es coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas y seguramente nos va a permitir en algunos minutos poner un poquitito de luz a lo que está pasando en Medio Oriente, más puntualmente a la guerra Israel-Irán, una guerra Israel-Irán que tiene y ha tenido en las últimas horas también puntos de escalada cuando un misil lanzado por Irán se estrelló en un hospital público de Israel, donde se atienden no solo judíos, sino también musulmanes, beduinos, es la palabra que buscaba y no me salía. Digo, se atiende todo el mundo, pero bueno, fue volado el hospital, no hubo víctimas, pero hoy escuchaba a un médico argentino que trabaja allí que estima que ese hospital no va a poder volver a funcionar dadas las características del misil que prácticamente lo destruyó en su totalidad. Gabriel, Darío del Arco desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo tenemos que leer a esta altura, a esta hora, el conflicto de Israel-Irán? Una escalada que, bueno, que de alguna manera también pone en un brete y en una situación de protagonista a Donald Trump, el resto de las potencias a la expectativa, el aumento del petróleo y los mercados cautelosos. Pero, bueno, como usted es el que sabe, ¿desde dónde, con qué lupa la debiéramos enfocar a esta situación hoy? La acción de Israel estuvo orientada no solo a dañar a la República Islámica de Irán, sino a hundir el proceso diplomático que estaba encabezando Estados Unidos, que hace 2 meses estaban en negociaciones con Irán para que este país deje de lado su programa bélico nuclear. Así que la acción israelí tiene ese doble efecto de causarle un daño a un enemigo, pero al mismo tiempo de arrastrar a su principal aliado hacia una estrategia que no era la que Estados Unidos estaba siguiendo hasta el día del ataque que Israel ha presentado como preventivo. Esta es la ecuación en la que estamos. La pregunta que se abre es si el ataque israelí terminó nada más que con esta fase de las negociaciones estadounidenses con Irán, o si ha matado directamente a la diplomacia en general y estamos frente a un escenario que solo se resolverá por la fuerza en el campo de batalla mediante la guerra. A ver, y la pregunta que yo también me haría es esta determinación unilateral de Israel de atacar Irán, aún dinamitando ese proceso diplomático y de negociaciones que vos comentabas, te voy a tutear, discúlpame, entre Irán y los Estados Unidos, ¿ha deteriorado las relaciones entre Netanyahu y Trump? Por el momento no parece que las haya deteriorado, y esto es distinto a lo que sucedió en otras ocasiones, porque no es la primera vez que Israel apela a este tipo de ataques que ellos denominan preventivos, ¿no? En 1981, bajo el gobierno de Menachem Begin, Israel atacó instalaciones nucleares de Irak. En aquel momento eso le valió un enfriamiento, sí, de las relaciones con Estados Unidos, que duró algo así como 3 años. En el 2007 volvió a hacerlo, cuando era primer ministro Ehud Olmert, para atacar instalaciones nucleares en Siria. En aquel momento no pareció haber un enfriamiento de las relaciones, pero a diferencia de esta ocasión, en el 2007, Israel no hizo público que era responsable por el misil que había afectado a las instalaciones en Siria, es decir que produjo el ataque pero no lo reivindicó, y esto fue pactado con Estados Unidos. Lo novedoso de esta situación es que, como vos lo decías, actuó unilateralmente. El comunicado inicial del Departamento de Estado de Estados Unidos, firmado por Marco Rubio, usa ese adjetivo, califica de unilateral el ataque, pero Estados Unidos, en lugar de reafirmarse en la posición que había llevado a Trump a iniciar negociaciones, está evidentemente siendo arrastrado por Israel en esta situación, y en el curso de una semana Trump ha pasado de pedirle a Israel que no ataque a hablar en primera persona del plural, de que estamos controlando el espacio aéreo de Irán, como tuiteó hace nada más que unas horas. Así que no parece que haya habido un daño a la relación entre los países, pero se da
esta situación que es un poco como la de Asterix y Obelix, ¿no? El pequeño tiene la visión estratégica, pero necesita de la fuerza que tiene el grandote para efectivamente prevalecer, y aquí parece que efectivamente Asterix está guiando a Obelix. Gabriel, Luis Tarulo te saluda. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto hablar con vos. Lo mismo, Gabriel. Te quería consultar y apelo a una frase que usó el Papa Francisco y que en cierta manera retoma el Papa León XIV, cuando habló de una guerra mundial de a pedazos, ¿no? Francisco, y ahora el Papa León XIV, también con esa misma perspectiva, urgió al mundo a evitar una tercera guerra mundial. Algo que suena muy fuerte, ¿no? Obviamente. Más con este momento actual, ¿no? Que aprietan un botoncito y creo que se acaba el mundo. Pero la pregunta que te quiero hacer es cómo fungen o cómo influyen en esta circunstancia otras guerras, otros conflictos o subconflictos que han salido de la órbita central en este momento, como por ejemplo el conflicto Israel-Gaza o en la Franja de Gaza, la guerra de Rusia-Ucrania, el conflicto de India-Pakistán, que hubo, ¿no?, una nueva batalla hace pocas semanas. Digo, ¿cómo se desarrolla esto? ¿Tiene que ver con esto? ¿Pueden ser conflictos que se enfrían o suman a toda esta gran guerra que vemos entre Israel e Irán? Todavía no hay un hilo que una a todos estos conflictos. Sí, lo que hay es un nuevo clima de época, de un mundo de mayor pugnacidad, de un mundo donde la diplomacia queda de lado y hablan las armas, de un mundo donde hay una ya no tan incipiente nueva carrera armamentista. En ese escenario ya estamos. Que pueda haber un hilo conectando todo esto, bueno, depende de una serie de circunstancias que se podrían ir dando, que no necesariamente se tienen que dar, pero que se podrían ir dando. Vamos a especular con la extensión en el tiempo de este conflicto particular entre Israel e Irán. Eso podría llevar a problemas en el suministro de petróleo de Irán hacia China, porque ese petróleo navega por el Golfo Pérsico y tiene que atravesar el estrecho de Hormuz, que es uno de los elementos estratégicos que le da poderío a Irán, no solo las armas que tiene, sino la capacidad que tiene de bloquear ese punto angosto que une el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Entonces, si esto se extendiera en el tiempo, China puede ver afectado el suministro de energía esencial que tiene simplemente para funcionar como país. China, a diferencia de los Estados Unidos, que ha adquirido una gran independencia y autosuficiencia energética, no tiene esa capacidad, y por lo tanto, si el conflicto se extiende y afecta el comercio en esa región, China puede verse llamada a intervenir. Uno puede esperar que lo haga primero por la vía diplomática, y por ahora tanto China como Rusia han sugerido que ese es el camino para la resolución del conflicto, pero insisto, tenemos conflictos de una envergadura muy importante ya en curso, sin un hilo que todavía los conecte, pero si se sigue perseverando en esta lógica de que hablen las armas y no los diplomáticos, ese hilo se puede empezar a dibujar en cualquier momento. Hablaste del petróleo y no podemos dejar de mencionar, igual tenemos que estar con un planiferio permanentemente para hablar de estos temas, pero el conflicto con los hutíes en Yemen, ¿no? Y otro golfo ahí que está bloqueado, y hubo un ataque de Israel hace poco por esta cuestión, ¿no? Por donde también pasa una fuente muy importante de petróleo, ¿no? Para abastecer por la península arábiga, etcétera, todo eso, ¿no? Así es, el Mar Rojo y el Canal de Suez son particularmente importantes para el aprovisionamiento comercial de Europa. Así que efectivamente al otro lado de la península arábiga, de un lado del Golfo Pérsico, del otro lado del Mar Rojo, efectivamente hay un conflicto que es de menor envergadura, pero que efectivamente se suma a las acciones de piratería que ya hace 20 años ejecutan bandas armadas somalíes en el Cuerno del África, en el otro estrecho del otro acceso comercial importante. Así que sí, todos estos son elementos que hay que tenerlos presentes porque, insisto, hoy están relativamente desconectados, pero
de persistir en esta lógica, y la lógica de la guerra siempre es una dinámica del impensado, como decía Panzeri del fútbol, sí. Y entonces es un demonio que hay que tratar de volverlo a la caja de Pandora lo antes posible, porque llega un momento donde ya las voluntades políticas pueden no dominar dinámicas lanzadas a las que no se le pueda poner ya un parate. Gabriel, te hago una última muy cortita, que nos tenemos que ir a una tanda. Es un placer escucharte. Vos hablabas de un hilo que unifique, un hilo conductor en todo esto. Lo que sí es claro es que hay un protagonista, en este caso que es Israel, que tiene focos con Hamas en la Franja de Gaza, con Hezbollah en el Líbano, con la propia Irán, con los hutíes. Bueno, ¿está en capacidad, o se sabe si está en capacidad de sostener todos estos frentes casi en soledad Israel, o depende de los Estados Unidos y eventualmente de Europa, que pudieran facilitar justamente la intromisión de otros países, como vos mencionabas, Rusia, China, etcétera, etcétera? Depende absolutamente de Estados Unidos. Europa no está alineada con los objetivos de Israel en esta guerra, así que no es un aliado con el que vaya a poder contar, pero los Estados Unidos en definitiva bastan y sobran para sostener este esfuerzo israelí por terminar. No se sabe si solamente con el programa nuclear israelí o también forzando un cambio de régimen en Irán, como intentó hacerlo empezando una guerra que duró casi 9 años George Bush hijo en Irak. Pero creo que la ecuación allí es básicamente, mientras los Estados Unidos estén firmemente detrás de Israel, Israel puede sostener su esfuerzo bélico sine die. Gabriel, ha sido un lujo escucharte, seguramente te seguiremos molestando. Te agradecemos con Luis enormemente este ratito que hemos compartido. Muchísimas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Buenas tardes. Que sigas muy bien. Gabriel Puricelli es analista internacional, es coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.